Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. El libro fue escrito por Mateo, también llamado Leví. Mateo nos cuenta de manera típica, contundente y práctica de cómo conoció a Jesús. El libro contiene 28 capítulos y 1071 versículos. El libro habría sido escrito a mediados del primer siglo, probablemente solo unas décadas después de los eventos en la vida de Jesús y su ministerio, pero antes de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Mateo ofrece un relato convincente de las buenas nuevas de Jesucristo, citando pasajes del Antiguo Testamento para defender las afirmaciones de los creyentes acerca de Jesús. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro de Mateo? Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, llamado a menudo el Evangelio del Reino. Mateo comienza con una genealogía de Jesús, el hijo de David, y cita frecuentemente el Antiguo Testamento. El libro enfatiza las profecías cumplidas en la vida de Jesús como prueba indudable de que Jesús es el Mesías, el Rey esperado, y que en el Antiguo Testamento ya estaba anunciado acerca de él. Gracias por acompañarnos en Familias de Pacto. A continuación, abordaremos un tema esencial para tu vida familiar y conyugal, basados en la palabra de Dios. Dejamos en el uso de la palabra a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Pineda Tul. Buenos días, mis amados hermanos, bienvenidos a su programa Familias de Pacto de Iglesia de Cristo, el link central del Ministerio Familiar. Buenos días, mis hermanos, nosotros somos la familia Pineda Tul y tenemos el agrado de estar compartiendo con ustedes desde nuestro hogar, y hoy tenemos la visita y la presencia de nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia. Ellos nos visitan de Ciudad de México, ellos son la familia Trejo Nava, y ellos nos visitan de Iglesia Hogar de Fe, la Fortaleza de Ciudad de México. Buenos días, mis hermanos. Por mejor sería que ustedes se presentaran. Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Ezequiel Trejo. Vengo aquí con mi esposa. Estamos muy agradecidos con Dios por estar con ustedes. Hola, yo me llamo Quetzali de Trejo y estamos contentos, emocionados de compartir con ustedes el día de hoy. Bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga. Pues vamos a seguir platicando acerca del pacto matrimonial, que se ha estado tocando los temas en el ministerio familiar. Yo creo que es muy importante entender de que la institución creada por Dios es el matrimonio. Y como dice en Mateo 19, cuando habla de que ya no somos uno, ya no somos dos, sino somos uno en Cristo. Y que realmente la palabra divorcio en nuestras vidas, de nuestra boca, tiene que desaparecer. Entonces, sin más preámbulo, queremos presentar a la familia Trejo, que ellos nos comenten cuánto llevan de casados, cuántos hijos tienen, pues cuánto tiempo llevan ahí de caminar del Señor. Y pues ellos nos van a estar ahí comentando algo. Tienen el tiempo. Bueno, me toca a mí, ya saben las fechas, solo las mujeres nos recordamos. Nosotros empezamos a ser novios cuando teníamos el 15, yo 16. Él sí parece más grande que yo, pero no es mucho, ¿no? Sí. Y nos casamos 7 años después. El 1 de abril cumplimos 20 años de casados.
pero de que nos conocemos y empezamos a andar, serían 27 años. Entonces, sí les podemos dar testimonio de que solo Dios es el que puede sostener un matrimonio. Tengo un hijo, tenemos un hijo de 17 años, que se llama Isaías, y tenemos un pequeño de 8 años que se llama Elías. También las diferencias son un poquito complicadas, pero ha sido una bendición en todo este proceso y es un proceso, cuando hablamos de procesos, creo que el matrimonio es un proceso, no son sucesos, ¿no? De ay, y felices para toda la vida. Quiero decirles que no, seguimos en ese proceso de que Dios es el que nos sostiene. Hemos vivido cosas muy complicadas que ustedes mismos entienden porque están casados. Un tiempo nos separamos, 1 año y medio, y mi hijo, el más chiquito, estaba chiquito y para él fue lo más duro. Quiero compartirles rápidamente porque yo creo que es el pacto. Normalmente pensamos que es un contrato, que, sí, nos amamos y hasta como si vienes separados, vienes mancomunados. Y me acuerdo ahorita que estamos hablando de eso, cuando vamos a firmar al registro civil, mi esposo me dice, mancomunados, y yo, ¿mancomunados? Y me dijo, sí, mancomunados. Y yo, ok, mancomunados, porque literalmente uno muere a sí mismo. Ya no soy yo y él, sino es una relación que se vuelve, allá en México se le llama muégano, que es así, ¿no? Que lo une la miel. Ya ni se ve la diferencia. Exactamente. Entonces, eso es lo que Dios hizo y bueno, me regreso en el momento de la separación, hablando del pacto, porque yo, me acuerdo que estaba buscando, yo dije, bueno, mañana voy al municipio, voy a buscar el divorcio, la separación, y se acabó, yo puedo, soy pilas y vámonos. Y me acuerdo que ese día, voy a decir se me ocurrió porque sé que no fue, pero se me ocurrió abrir la Biblia y me acuerdo claramente cómo el Señor me puso y yo haré una nueva tierra y el esposo regresará a su mujer. Y entonces para mí fue durísimo porque yo estaba capacitada, y les voy a decir por qué capacitada, porque mi mamá estaba separada, mi abuelita estaba separada. Entonces, yo sabía salir adelante. Y aquí Dios me confrontó a mí y me dijo, ¿quieres servirme? ¿Quieres, obedecerme? Entonces vas a morir a ti misma, porque era el orgullo, era la soberbia, era todo eso que se tenía que quebrar. Y era difícil porque humanamente buscamos un pretexto y una justificación de decir, fue él el que me dejó, fue el que se largó, ¿no? Fue en ese momento. Y yo podía salir fue él. Y entonces, pues, yo salir como en caballo blanco y decir, pues, no hay problema. Pero Dios quería tratar mi corazón y cambiarme. Y entonces empecé a clamar por mi esposo, que lo tuve que ver como un alma. Y clamé y esperé en el Señor. Y quiero decirles, a todos los que nos separamos lo sabemos, no fue lo más fácil, fue la prueba más difícil y lo más duro que pude haber vivido, pero también fue lo mejor porque ahí conocí a Dios. Y yo sé de viva voz que cuando el Señor lo metemos en el matrimonio, quizás ni sabemos cuando te casas, ¿no? Ni sabes a lo que te metes, pero el Señor sí sabe. A veces ni nos acordamos de lo que... No, porque honestamente lo que te importa pues es la fiesta, que tú te veas bien, que no sé qué, y que al principio nos enamoramos y pensamos que es lo más fácil. Y que el amor es suficiente. Y no va a ser suficiente porque en el Señor, y miren, quiero decirles algo, nosotros damos consejería y a mí ha sido duro porque ahora dicen, si Él cambia, yo voy a cambiar. Y entonces yo les digo, aunque Él no cambie, tú tienes que cambiar. Porque no se trata, y siempre lo predica el pastor, no se trata, en ese tiempo viajó a México.
Y me acuerdo esa palabra y esa frase que él me dijo, y de ahí yo me agarré, me dijo, mija, tú no vas a ser, me dijo, tú no vas a ser mamá y papá, tú eres mamá y ser 100% mamá. Y después me dijo, porque de aquí no se trata de quién gana ni de quién pierde, sino quién sale aprobado delante de Dios. Y eso tocó mi corazón. Y entonces empezó el proceso de quebrantamiento en mi vida. Y yo tuve que decirle al Señor, hasta que tengas que quebrarme duro, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y yo creo que ese es el matrimonio, hacer la voluntad de Dios. Porque mire, la mía, yo sé hacer mi voluntad y la sé hacer muy bien, pero me fue muy mal. Es lo más fácil. Yo sé hacerlo, porque es exactamente, yo humanamente y como mujeres, predicamos en cárceles, nosotros, en prisiones, y yo siempre, cuando le predico a las mujeres, yo le digo, mire, a mí me gusta predicarle a las mujeres porque yo soy mujer y yo sé la capacidad que tienes y a mí no me vas a engañar, les digo, porque yo sé que tú puedes hacer grandes cosas buscando de Dios y Él va a solucionar muchas cosas porque yo lo viví. Y también en ese proceso entendí muchas cosas que a veces no queremos entender. Yo siempre le digo a la gente, me tuve que comer un buffet de todo lo que dije, yo no aguantaría. Yo no soportaría. Sí, yo no perdonaría. Yo no perdonaría eso. Y ¿sabe qué? Yo agradezco a Dios las pruebas tan duras, como se los dije hace rato, porque yo conocí a Dios. Y hoy yo quiero decirle, he vivido esa palabra que dice que son como aguas que pasan. Hay veces hasta nosotros nos molestamos en esas cosas. Y yo le voy a decir cómo lo molesto. Le digo, ay no, tú no me vas a dejar, porque te fuiste y hasta te regresaron, así que nadie más te va a aguantar. Ahí viene de vuelta, ¿eh? Y se lo digo, y él me molesta también, y algo, cuando regresamos, algo que nos funcionó, que él me dijo, quitémonos de nuestra boca que te voy a dejar y me vas a dejar. Sí, así es. Porque ya no hay opción. Aunque estemos peleados, nos vamos a aguantar. Porque ya lo vivimos. Correcto. Entonces, sé que ha sido Dios. Y nuestro proceso de matrimonio, quiero decirles que podemos darle la gloria a Dios. Porque nos recogieron de la basura. Nadie creía en nosotros. Y que bueno, porque el que hizo la obra en nosotros fue Dios. Y hoy somos muy unidos. Miren, en el ministerio que Dios nos ha dado, podemos ir solos él y yo, y cuando regresamos decimos, somos imparables, porque el Señor está con nosotros. Él es la fuerza, pero hoy vamos con todo, y él y yo vamos a penales de mujeres, que ahí está el diablo, y que vamos a penales de hombres, que ahí está el diablo también. Y usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Pero no vivimos con, ay, ¿qué va a pasar, hermanos? Cabal. Dios, y yo cuando quiero, para darle lugar a mi esposo, algo que él regresó y me dijo, oye, y no piensas que otra vez me pueda ir. Y yo le dije, no, porque yo sí le dije algo a Dios y se lo pedí. Si va a regresar, Señor, que no sea para volverse a ir, y no quiero quedar avergonzada. Le dije, entonces no creo en ti, creo en el Señor. Amén. Bueno, ya me toca decir amén. No, yo creo que ha sido todo un tema muy grande la restauración. Para mí, cuando miro este proceso, nosotros nos conocimos muy jovencitos, sin Cristo, vidas muy separadas de Dios, sin conocer nada de principios eternos. Entonces nos toca crecer juntos, aprender juntos, y fue pues un caos, ¿no? Unidos con dos caos de familias tan tremendamente dañadas, y en la parte diferente, sí, lo duro que fue, entre el alcoholismo, las ciudades tan difíciles. Venimos al Señor muy jóvenes, nos casamos, y bueno, si en Cristo y con principios eternos es tan difícil, pues en cero, con una historia de 7 años de noviazgo, con heridas profundas, cometes muchos errores. Y cuando vienen las ofertas, los ataques,
ni siquiera los puedes discernir. Hace mucho tiempo leí sobre un hombre llamado John Wesley y él narra 3 formas en que vive el hombre. Una dice la forma natural, ¿no? Que ni siquiera ves el pecado, y en ese tiempo ni siquiera podemos ver el pecado, ¿no? Lo que ahí nos vemos el pecado y quizá nos avergüenza sin Cristo es incluso orgullo, ¿no? Incluso es gozo y alegría, aunque cobra caro Satanás, ¿verdad? Y después narra un hombre que dice que es el hombre bajo la ley, ¿no? El hombre que conoce a Dios, pero fracasa, porque nadie pudo cumplir la ley, ¿no? Entonces sabes lo que tienes que hacer. Hoy lo lees, hoy lo sabes, dicen tienes que amar a tu esposa, pero no sabes cómo hacerlo. Tienes que amar a tus hijos, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que educar a tus hijos, tienes que aprender sujeción y todo lo que nosotros sabemos, pero simplemente lo sabes, pero no lo puedes vivir porque eres un hombre bajo la ley, lo describen. Y yo cada vez que lo leía me daba una confrontada en mi corazón porque yo decía, y al final de esas 3 preguntas él hace una pregunta en su libro y dice, ¿quién eres tú? Y decía, no, hombre, pues aquí, y este. Ya lo estoy buscando. Y después habla de un tercer hombre que dice que es el hombre bajo la gracia, que es el que pelea pero vence. Y es ahí donde somos llamados todos nosotros. El proceso de la restauración, si de por sí es difícil, pues imagínense con un llamado que Dios nos da. Y cuando uno mira el llamado dices, no, creo que se está equivocando de personas porque nosotros no podemos ni con nosotros mismos, ¿no? Y ese fue también otro proceso. Y nos damos cuenta con mucha claridad que eso tiene que ver con el pacto y el pacto es Él. Porque miramos la palabra del Señor y dice que aunque nosotros somos infieles, ahí esperamos, cuando vas leyendo lo que dice Timoteo, esperas que diga Él también va a ser infiel, dice, pero Él sigue siendo fiel porque no se puede negar. Y yo creo que si tuviéramos que definir, ¿verdad?, el pacto y cómo lo hemos vivido es su fidelidad. Yo siempre digo, Él llama a quien nadie llamaría, levanta a quien nadie levantaría, perdona a quien nadie perdonaría, y hace de nuevo a quien Él quiere por su soberana voluntad hermosa que hemos vivido. Y bueno, ha sido todo ese proceso, pero yo creo que lo hemos vivido de una manera muy especial porque nosotros pensamos que Dios lo va a seccionar, ¿no? Que me va a restaurar y después me va a llamar y después me va a usar. Pero de repente Dios lo hace diferente y lo hace todo a la vez. Y se vuelve tan complicado en la mente y el corazón porque dice esto es imposible. Y precisamente por eso hace yo en mi opinión, para que la gloria sea de Él y no nuestra, ¿no? Porque yo puedo decir, yo hice lo correcto y por eso mi matrimonio. Y entonces te quitas y dices, no, hombre, yo no sabía ni por dónde empezar, pero Dios ha sido bueno. Así es, amén. La verdad es de que es bastante bonita la forma en que la verdad es que el Señor ha tratado con ustedes, porque la verdad es de que ningún matrimonio es perfecto, o si nos basamos en que ningún matrimonio es perfecto, la verdad es que guardar el pacto se vuelve algo muy complicado, porque hay momentos en los que nuestra fuerza como tal, como humanos, como ustedes decían, los antecedentes que traían como pareja, como familia, la verdad es de que, como dice la hermana Quetzalí, tal vez muchos daban 0 porque ustedes continuaran, ¿no? Y inclusive lo que Dios quería hacer con ustedes no se hubiera logrado, porque al final yo siempre he pensado que Dios los bendice juntos. O sea, las bendiciones de esposos son otras ustedes, porque al final juntos de verdad el Señor hace esa sinergia en cada uno de nosotros, no nosotros por separado, sino nosotros juntos, porque somos nosotros agarrados de la mano del Señor, porque como ustedes dicen, es por Él, es por su gracia, y eso cambia totalmente, inclusive tal vez lo que uno cree que Dios va a hacer con uno. O sea, como usted decía, no es para que sea nuestra gloria, sino es para que la gloria sea del Señor. No, y lo importante que pudimos ver es cómo a mi hermana el Señor le recuerda el pacto a través de la palabra. Y miren, mis hermanos, eso es bien importante, el que usted tenga la palabra en su casa, léala, escudriñela. Y muchas veces, pues, como mi hermana Quetzalí encontró en ese momento de depresión, en ese momento encuentra la palabra y el Señor le habla a través de ella. Y ese es el amor del Señor en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y la verdad es que, pues, nosotros nos gustamos cómo el Señor los ha ido trabajando. Y también dentro de eso, pues, queríamos preguntarles a ustedes, ¿cómo ustedes como pastores, como siervos del Señor, cómo ustedes logran mantener después de ese proceso el pacto en la familia, cómo guardar ese pacto matrimonial? Yo
voy primero para... él me da permiso, no crean que es así. Él dice, aquí están los testigos. Empieza él, ella. Volvemos al mismo punto. Decían los dos algo importante. Y quiero tomar algo. Primero decías que es sinergia y estamos juntos. Y yo quiero hacer una pregunta cada uno para que lo examine. ¿Cómo estás caminando tu matrimonio? Porque un matrimonio se puede caminar así, separados. Sí. Y mira, puede ser también que empiece a desviarse uno y al final del punto se empieza a abrir así. O están caminando juntos. Porque mucho tiempo caminamos así, mire, así jalándonos, uno para allá y uno para acá. Entonces es un infierno y yo creo que alguna vez todos lo hemos vivido. Correcto. Es un infierno caminar por allá y caminar por acá. Yo tuve que aprender a meterme con el Señor en la prueba difícil. Y cuando yo quería enseñarle, mucha gente vivió nuestro proceso. Y puedo decir que fue vergonzoso, pero también qué bendición, porque la gente miró que esto solo lo pudo hacer Dios. Y al final decían, yo no voy a ser como Quetzali. Yo no voy a aguantar como Quetzali. Y miren, no es que aguante uno, es solo humillarse. En ese tiempo estábamos construyendo y entonces cuando él se va, me quedo sin nada, literalmente, y lo quiero testificar para que usted, porque las mujeres dicen, no, pero es que, escuchen mi historia. Y identifícate. Sí, y es vergüenza para nosotros, pero es para gloria de Dios. Me dejó sin nada. Y yo vivía con mi tío, que era el pastor, porque estábamos construyendo. Entonces Dios habla a mi corazón y me dice, te tengo que quitar todo. Él se va y en un principio dice, pues te voy a dar dinero. Teníamos un negocio juntos, entonces era una barbería, él era barbero y yo estilista. Me deja así, sin nada, se lleva el carro, él dice, yo te voy a dar dinero. Y no lo quiero avergonzar, sino es para que la mujer sepa qué posibilidades hay con el Señor. Y entonces yo me quedo y mi tío me dice, el pastor Nava, me dice, mija, te tienes que ir de mi casa, te tienes que ir a rentar, porque si Ezequiel sabe que estás conmigo, sabe que vas a estar bien. Y él necesita ver que ustedes están sufriendo, pero Dios ya me había hablado a mi corazón. Me acuerdo que esa vez la renta era 1,500, yo tenía 500 pesos y dije... Llegué y toqué una puerta, me abrieron y le dije, solo tengo 500 pesos, dame 5 días y yo le voy a juntar. Dios me bendijo con trabajo. Después yo fui con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? No me estás dando dinero y pues aquí tu hijo come. Entonces aquí déjame. Y él dijo, sí, está bien, me voy a ir. Bueno, otra escena más difícil, pero se fue. Y entonces yo clamé a Dios y yo le dije, Señor, tú eres mi esposo. Estoy sola, no tengo a nadie, pero te tengo a ti, así que ayúdame. Toda la gente decía, ese negocio va a tronar porque la mayoría iban con mi esposo. Y yo eso lo volví a una academia. Y para no hacérselas larga, después de unos meses me compré un carrito, así, viejito, llegó así enfrente de mi negocio y dije, te lo puedo pagar en pagos. Y milagrosamente, fue Dios. Me lo dejaron. A mi hijo lo metí en una escuela particular. La gente llegaba y me decía, estás loca. ¿Cómo crees? Eso lo hace otra gente, no tú. Pero yo me agarré del Señor y yo clamaba. Y mira, hermano, yo oraba de rodillas al filo de la cama y decía, gracias Dios porque mi esposo te ama y te sirve, porque eres tú con él. Gracias, Señor. Mira, hermano, hay veces yo pensé que me iba a quedar loca. Porque las evidencias eran todo lo contrario. Pero yo me aferré al Señor. Y hoy, esas oraciones, yo las veo cumplidas. Y mire, otra cosa, y con esto termino para pasarle a mi esposo. El Señor habló a mi corazón y me dijo, y de esta prueba, el que va a salir y al que voy a bendecir mucho va a ser a tu esposo. Solo tú vas a mantenerte atrás orando. Tú ni vas a aparecer. Y es injusto. Humanamente. Pero como el Señor trata mi orgullo y mi todo, como todas las mujeres, pues he tenido que saber que es Dios.
pero yo agradezco a Dios porque Él ha sido bueno. Amén. Él ha dado más de lo que merecíamos, porque al final somos unos pecadores que merecemos la muerte y muchas cosas, pero Él ha sido misericordioso. Amén. Y quiero decirle al que está escuchando atrás que tiene oportunidad tu matrimonio, porque si nosotros nos levantó el Señor, cualquiera hermano, cualquiera hermana, y tu mujer tienes que dejar tu orgullo, y es que Él tiene que cambiar. Así no va a cambiar nada, porque la que tiene que cambiar es la mujer, y clamar a Dios para que el matrimonio, la casa, los hijos puedan salir adelante. Es nuestro trabajo, y Dios nos respalda. Así es. Bueno, yo creo que el tema es tan difícil y se ven desde varios ángulos, ¿verdad? Yo he platicado con mucha gente que vive cosas similares, y normalmente el hombre se siente como si fuera paliado, ¿no? Sí. Como el pecado o el error está de frente, entonces como que no hay derecho de, bueno, ya denme, ¿no? Sí, es cierto, culpable. Y yo me escucho con ellos y ellos enojados. Sí. Y yo lo recuerdo. Es que eso, ¿por qué es lo que se ve, no? Pero si yo le contara cómo me habla, cómo me grita, qué es lo que hace, Mi punto de vista. me llevarían y me dirían qué bueno que te fuiste, ¿viste? Y yo me encuentro con ellos y yo sé que es el otro lado del hombre que no se ve, ¿no? Cuando se plantea así, dices, no, pues sí, el malo y la buena, ¿no? Cuando miras de frente te das cuenta que siempre hubo un factor que estaba ahí, y no estaba el Señor ahí. Así es. No estaba el Señor, lo habíamos oído, lo habíamos escuchado, pero creo que incluso en medio del desierto, que nuestros errores nos llevaron allá, aprendimos a clamar y Él nos escuchó, y lo aprendimos a conocer verdaderamente. Yo creo que los momentos más hermosos de restauración que he vivido con Dios ha sido cuando en medio de, como el hijo pródigo, pudo volver en sí y decir, ¿qué hago aquí? ¿Cómo vivo? Porque el orgullo nos puede llevar a situaciones completamente lejos, con tiempo, y es el Señor manejándonos en esa condición de llevar algo doloroso, de decir, creo que no lo conozco y que lo tengo que conocer, ¿no? Y eso fue un proceso tan hermoso, porque en medio del dolor, de decir, ¿dónde estuvo Dios? Lo había oído, pero nunca lo obedecí, no lo viví, me fijé en mí, volveré a ti, ¿verdad? Y entonces en ese momento uno lo conoce, entiendes y disfrutas el perdón de Dios, la restauración de Dios. Yo lo digo a menudo en la iglesia, yo le digo, si yo no supiera y creyera que soy un hombre sin pasado, no me podría parar aquí. No podría ir a ningún lado a compartir la palabra de Dios si yo no viviera esta palabra. Y para vivir esta palabra tuve que entender que era un pecador que no merecía perdón, y no por este hecho, sino porque era un hombre separado, porque no había ninguno justo, solamente este. Y ese entendimiento que da el saber que eres un hombre que necesita un Salvador, que tu matrimonio necesita un Salvador, nos hace alguien que puedes participar de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén. Y ese proceso tan hermoso de volver, y yo les decía hace ratito, ¿no? De pensar que te van a restaurar para ti. Porque también es un asunto, ¿no? Me va a restaurar, me va a devolver mi familia, vamos a trabajar, vamos a tener más y nos levantaremos. Y perdemos de vista algo bien importante. Él nos rescata, pero es para Él. Amén. Y ha sido también un asunto de irlo entendiendo, creyendo, viviendo y experimentando que se trata de Él. Porque cuando yo quiero perdonar, cuando yo desde mi interior, y pensamos que dentro de nosotros hay perdón, hay misericordia, no, dentro de esta carne no lo hay. Exacto. Procede porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, y ese tiene que ser fruto, y es fruto del Espíritu. Entonces, eso tardamos, hay veces nosotros en entenderlo, pero cuando empezamos a deslumbrarlo, creo que realmente yo puedo decirles, Dios nos dio un nuevo inicio, que amamos, que disfrutamos y que cuidamos. Yo creo que todo el mundo puede hablar de santidad, puedes hablar de hasta que se presenta la tentación. Exacto. ¿Verdad? Puedes hablar de cuidar el pacto hasta que está el momento de que tienes todos tus argumentos, y del otro lado todos los argumentos para decir esto se acabó. No me importa si los crees o no los crees, pero ahí aparece el Señor, ¿verdad? Con una oportunidad, y yo le agradezco a Dios que nos lo haya dejado, porque hoy lo amamos y lo disfrutamos y le damos pues siempre la gloria. Perdón, decía aquí mi esposo,
Y algo que me acuerdo es que yo le decía, si tú restauras mi matrimonio, te voy a servir y te vamos a servir toda la vida. Entonces, por eso hoy lo que hacemos nos desgastamos, porque en el Señor hemos encontrado, decía mi esposo, ¿no? O sea, hay veces, y nos pasa en la iglesia, ¿no? Llegan mujeres, hombres, que Dios restaure mi matrimonio. Ya que Dios los restaura, bueno, pastor, ya me voy porque pues tengo que disfrutar y bueno, voy a salir y los niños. O sea, pero acuérdate cómo estabas. No tenías ni esperanza. O sea, hoy ya te lo dio y ya te vas. Y algo que mi esposo ha permanecido es, estamos viviendo horas y tiempo extra como familia, como personas, y hemos encontrado una restauración con mis hijos y ellos han sido bendecidos porque le servimos al Señor. Y no es que el Señor le deba, o sea, Él nos deba de bendecir. No es nada de eso. Nosotros lo hacemos con pasión, amamos lo que Dios nos ha dado y mis hijos lo aman y eso es lo que tratamos de enseñarle. Va a haber cosas difíciles, porque la vida es difícil, no es que Dios sea malo, o sea, hay maldad, correcto. Todos nosotros hay maldad, y más los que no tienen al Señor, o sea, está duro, pero aquí trabajando para el Señor, Él ha sido tan bueno, y por eso hacemos lo que hacemos con tanta pasión, y hoy somos amigos, somos hermanos, somos esposos y somos una roca, porque por eso decía hace rato, ¿no? O sea, ¿cómo caminas? Porque mucho tiempo caminamos así y otros alejados, como decía el ejemplo, jalándonos. Hoy caminamos así y de verdad, ¿no? O sea, decimos, no hay quien nos pare porque el Señor va delante de nosotros. Amén. Y lo amamos, pero hoy pensamos igual. Por eso les decía al principio, ¿no? Él me deja porque sabe lo que voy a decir. Y sí, Él yo no fui la buena, ni Él fue el malo. Él fue el malo y yo fui la mala, muy mala. Como mujer, sabemos molestar al esposo y sabemos cómo. Y el Señor quiere cosas de nosotras. Entonces, tuve que ser pulida para hoy, y todavía estamos en el proceso. Todavía hay muchas cosas que Dios nos quiere cambiar. Pero hoy nos amamos y a él le gusta que yo le cocine, aunque no creas si se cocina. Muy bien. Y yo sé que a él le gusta que yo le prepare un desayuno. Le preparo lunch todos los días, pero cuando estamos en casa, que son pocos días, que yo lo atienda. Y son los días que yo quiero descansar y que estoy muy cansada. Y que yo le podría decir, no, salgamos a comer algo, por favor. Pero yo sé que si yo le sirvo a él, lo voy a alegrar. Y hay veces él me dice, no, vamos a salir, y yo le digo, no, yo te voy a cocinar porque yo sé que es la manera en que yo le demuestro, te amo y aquí estoy y duras hasta donde el Señor quiera. Y bueno, algo que hemos aprendido y que yo he aprendido, y lo quiero decir con toda sinceridad, yo le digo a mi esposa siempre, creo que hoy tomo más que cuando te conocí, ¿verdad? Porque ha sido un amor en Dios, o sea, somos hermanos. Aún las cosas duras que vivimos, nos hemos aprendido a cuidar, a levantar. Ella ha ido madurando, ¿verdad? Porque cuando dice la palabra en Eclesiastés, ¿no? Si uno se cae, el otro lo levanta, no le dice te lo dije y por eso que no, lo levanta. Y ha sido hermoso poderlo vivir. Dios fue con nosotros de la misma forma en que nos fue restaurando, nos fue llamando, y yo insisto en eso mucho porque son las cosas que solamente Dios puede hacer. Sin poderlo entender, porque mi lógica no podía ser así, Él se ha valido para levantar el corazón y poner un sentir, ¿no? Entonces es hermoso caminar y servir a Dios, aunque no entra muy fácil a la mente, porque nosotros pensamos que nuestros tiempos son no, primero mi casa, primero mis hijos, y primero cuando tenga todo esto, ya le dije a Dios que me lo dé, y entonces vamos a funcionar, y de repente Dios voltea todo, y lo hace a la misma forma y al mismo tiempo, y ha sido hermoso. Nosotros trabajamos fuerte en lugares muy difíciles, y yo le puedo decir, ha sido una ayuda
para mí tremenda. Hemos llorado juntos, sí. Nos hemos conocido, y así como hemos conocido al Señor, nos hemos aprendido a conocer en medio de los procesos, y hoy nos disfrutamos, de verdad. Siempre, hoy tenemos 2 hijos hermosos que siempre andan con nosotros, pero ocupamos nuestros tiempos para poder estar disfrutando de lo que Dios está haciendo. Amén. Amén. La verdad es de que, miren ustedes, de verdad que al final se vuelve creerle al Señor, ¿verdad? Lo que muchas veces yo digo, uno a veces ve matrimonios y uno dice, es que ojalá si yo tuviera el matrimonio de aquel hermano, si yo tuviera el esposo de aquella hermana, que sí. Queremos el producto y no el proceso. No el proceso. Y al final, a veces, cuando decidimos creerle a Dios en medio de las situaciones difíciles que los matrimonios pasan, porque todos los matrimonios pasamos. ¿Por qué? Porque en el matrimonio es donde el Señor más nos lleva a rendirnos, más nos lleva a ser transformados, ¿no? Porque qué fácil es no comprometerte con nadie y vivir por la vida creyendo que yo soy perfecta y no necesito cambiar. Pero realmente en el matrimonio es donde más el Señor nos pule, ¿no? Porque son las personas que están cerca de ti, son las personas que te conocen realmente, que ven esas cosas que no son bonitas. Y lo que impacta de todo eso es lo que estamos bloqueando, que serían nuestros hijos. Podemos, como decía mi hermana, que podemos ir separados, pero realmente el daño que están sufriendo nuestros hijos. Así es. Y el poder restaurarnos, el poder vivir conforme a la palabra, el mantener el pacto, el vivir un proceso como lo que han vivido mis hermanos. Yo creo que eso va restaurando en nuestros hijos ese corazón, y el Señor ha de devolver el corazón de ellos a los padres. Y eso es lo y la verdad es de que, mire, mamá, hermano, como hablaban mis hermanos, el saber que no es de nosotros mismos, el mantener el pacto muchas veces nos va a ser difícil como personas, como humanos, o sea, a veces es difícil perdonar, ¿no? Como la hermana Quetzalí decía, a veces yo nunca voy a perdonar ese tipo de situaciones, yo no voy a hacer de esta forma, y cuando a veces nos encontramos en la situación, la verdad es de que sí nos es difícil, pero solamente a través de agarrados del Señor es que logramos superar esas adversidades. Y mire, mi hermano, nosotros sí creemos en la plenitud en el matrimonio, no porque venga de lo que nosotros como pareja hacemos, sino porque viene de agarrarnos de la mano del Señor. Y como decía mi hermana Quetzalí, así como está el mundo, pues obviamente cada vez es más difícil, pero en Cristo, así que no podemos vivir una vida alejados del Señor, porque si está difícil sin el Señor, no sé cómo estaría, ¿verdad? Es un infierno. Exacto. Entonces, al final, el pacto matrimonial, creo que, aunque no siempre es fácil, estar comprometido realmente solo a través de estar agarrados de la mano del Señor, como habla en Proverbios acerca del cordón de 3 dobleces. Amén. Qué importante es lo que acabamos de comentar. La verdad es que podríamos seguir aquí platicando ustedes, el tiempo se nos acorta, pero realmente usted, mi hermano, usted y yo somos llamados a conquistar nuestra casa, a conquistar nuestra esposa, y eso es un amor intencional, eso es algo que tiene que nacer cuando tenemos al Señor en nuestro corazón. Y yo creo que hay unas cositas aquí que apuntamos con mi esposa, y yo creo que es bien importante que usted, que quiere conquistar su casa, aprenda a vivir la palabra, aprenda a vivir, no solo a leer la Biblia, sino viva cada versículo que usted lee en su casa, viva el pacto, aprenda a vivir el proceso, a amar el proceso, a aferrarse, aprenda a rendirse. Mi hermana Quetzalí me impresionó cuando ella dijo de rendirme, y me acuerda las palabras de Pablo a Timoteo: preséntate delante del Señor como siervo. Usted y yo somos llamados siervos del Señor. Botemos todo orgullo, decía mi hermano Ezequiel. Hay que botar el orgullo, mi hermano. Y pues queremos de que ustedes pues puedan concluir y hablarle a nuestra audiencia. Si hay alguna pareja que hoy necesita escuchar. Así es. Bueno, yo les quiero decir, lo único que te va a sostener, como decían aquí mis hermanos, es la palabra. En momentos difíciles yo me acordaba de la palabra, que era lo que te sostiene. Amén. Y no va a estar fácil, eso sí te lo quiero decir, pero con el Señor es más sencillo. Amén. Y y a otra cosa te quiero decir, no tienes opción. O sea,
Si tú piensas que tú puedes deshacer eso, está Dios. Y cuando tú te quieres abandonar a lo que el pacto de Dios, te estás volviendo rebelde. Entonces, tampoco podemos vivir sobre un yugo de esclavitud, pero haz todo lo posible en tus manos, que el Señor va a hacer lo imposible. Amén. Y hermanos, caminemos en el Señor, no tenemos opción. Amén. Bueno, yo nada más quiero recordar lo que la palabra de Dios dice. Efesios 3:20 dice que Dios sabe hacer mucho más abundantemente las cosas de lo que podemos pedir o entender. Cuando uno está metido en esto, quisiera nada más un momentito de paz, ¿verdad? Un momentito, si esto se solucionara, nada más, no pido más. Tratamos con un Dios tan hermoso, que es fiel, y que Él nos llamó, y que Él está en medio de nosotros. Y dijo Pablo, estoy convencido de algo, que comenzó la buena obra en vosotros, amén, la va a terminar, amén, y la va a perfeccionar. Amén. 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 Muchísimas gracias por compartir el día de hoy. Yo sé que para muchos matrimonios esto va a ser de mucha bendición. Gracias por exponer su corazón y sobre todo ser de mucha bendición para todos nosotros. Muchas gracias, mis hermanos. Mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Les invitamos también a acompañarnos a los servicios de matrimonios los días sábados en la tarde. Es un gusto haber compartido con ustedes. Que tengan un buen día. Bendiciones, mis hermanos. Ministerio Familiar les invita a sus servicios familiares todos los sábados a las 4 de la tarde en el Salón Juvelín de Iglesia Elim Central. Nos encantará contar con tu presencia. Y recuerda, brindamos atención para niños, adolescentes y jóvenes. Te esperamos. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.